Hola, buenas. Este es nuestro segundo audio de trabajo dedicado a Adam Przeworski. En concreto, en este audio vamos a discutir y enunciar algunas ideas de su introducción del libro ¿Qué esperar de la democracia? Antes de entrar rápidamente en materia, quisiera hacer una recomendación. Además de Przeworski, además de la mención anterior en el audio que hicimos a Norberto Bobbio, como ustedes se imaginarán y saben perfectamente, hay muchísimas fuentes de estudio para pensar la democracia. En nuestro bloque veremos también la introducción del libro Democracia de Charles Tilly. No podremos ver porque no tendremos el tiempo, y esta es la recomendación que quiero hacer, el famoso libro de Giovanni Sartori, Teoría de la Democracia, un libro editado en 2 volúmenes que también es bastante recomendable para pensar la democracia como un problema. En el tomo 1 de ese libro titulado, repito, Teoría de la Democracia, el tomo 1 a su vez se titula El debate contemporáneo, ustedes pueden encontrar un primer capítulo titulado ¿Puede la democracia ser cualquier cosa? A manera de pregunta, este interrogante va a discutir precisamente varias de las tensiones que mencionamos en el audio anterior. Por ejemplo, el segundo apartado se titula Descripción y prescripción, que es precisamente una de esas tensiones constitutivas de las que ya charlamos. La democracia ideal, la democracia real, la democracia basada en los valores más sublimes y la democracia basada también en los procedimientos, a veces muy prosaicos, pero absolutamente necesarios. La democracia etimológica es otro de los capítulos de esta recomendación de Sartori, donde se discute y se nos hace pensar cómo, cuando decimos la democracia es el gobierno del pueblo, no estamos resolviendo nada, sino más bien planteando un montón de problemas, porque cuando queremos pensar qué queremos decir por pueblo, nos vamos a encontrar frente a la imposibilidad de tener una sola definición acabada, clara, definida. ¿Quién es pueblo? Se entiende que es una palabra importantísima, muy valiosa, pero que también es una palabra que tiene más carga retórica que terminológica. Es una palabra muy densa, muy caliente para la plaza pública, para la campaña política. Ojalá nunca se deje de mencionar, tiene ese encanto de aludir a una masa a la que se quiere beneficiar. El problema es cuando ya queremos acotar terminológicamente dónde empieza el pueblo, dónde termina, quién es pueblo, quién no es pueblo, cómo hacemos la división, cómo incluimos a uno, cómo excluimos a otros. Ahí hay todo un debate. Ahí nos damos cuenta que entonces al decir gobierno del pueblo, realmente no estamos diciendo nada concreto. Es una fórmula política, pero como tal es una fórmula vaga. Entonces ahí otro ejemplo de cómo apenas empezamos a pensar en serio la democracia, nos encontramos con una caja de problemas muy ricos, muy interesantes. Hasta aquí con esta recomendación a Sartori, que les sugiero mucho, no dejen de leer. Vamos ya a entrar en materia con qué esperar de la democracia, límites y posibilidades del autogobierno. Así se llama el libro de Przeworski. Chéquense el subtítulo, límites y posibilidades del autogobierno. Es decir, el autogobierno democrático tiene alcances, tiene atribuciones, tiene virtudes, pero también tiene límites, tiene confines, tiene fronteras. No lo puede todo en realidad porque ningún régimen de gobierno, y ya vimos en el audio anterior que la democracia es en principio un régimen de gobierno, ningún régimen de gobierno carece de límites. Bien, antes de entrar a la introducción, rápidamente unas menciones al prefacio. El prefacio sirve, y por eso Przeworski lo plantea, sirve para ubicar esta discusión. Una ubicación muy simple. Además del origen histórico de la democracia, finales del siglo XVIII, de la democracia moderna,
además de su ubicación contextual en el marco de su desarrollo paralelo con el Estado-Nación en primer lugar, un Estado-Nación que nace casi simultáneamente con un capitalismo y luego de lo cual podemos pensar en la democracia, además de esos antecedentes y ese contexto histórico, al cual entraremos en materia, por cierto, acá con O'Donnell, ahorita todavía no me meto ahí, hay un contexto específico del que Przeworski nos habla, lo que se llamó en la literatura la tercera ola a la democracia, es decir, un momento reciente en el que muchos países transitaron de formas de gobierno autoritarias, totalitarias, dictatoriales, militares, hacia formas de gobierno entendidas como democráticas, por asemejarse a la definición de democracia que ya vimos en el audio anterior. Este es un contexto reciente, porque estamos hablando de un proceso histórico, esta tercera ola democrática que habría arrancado recién en 1974 y que hasta los años 90 del siglo pasado habría todavía consumido algunos momentos gloriosos de cambio, gloriosos en la medida en que, por ejemplo, los militares, el caso chileno es el más oprobioso y horrible, pero también lo fue así el caso uruguayo, el caso boliviano, el caso paraguayo, el caso brasileiro, el caso argentino, dictaduras horribles, habrían regresado a los cuarteles y la vida civil, política, electoral, partidaria, sindical se habría recuperado. Eso es la tercera ola. La tercera ola iba a implicar incluso que un gobierno tan longevo como el PRI, un gobierno autoritario que llevaba 71 años ininterrumpidos en el poder, un gobierno que no podíamos calificar como democrático, hasta el PRI perdiera por ese ánimo de transitar de gobiernos autoritarios hacia gobiernos con elecciones competitivas. La democracia, la alternancia aparecía entonces como una posibilidad real, porque ahora sí la competencia era competitiva. Recuerden esta distinción que hicimos también en el audio anterior. No es extraño que esa ola de cambios habría generado mucha ilusión, mucha expectativa. Y ahí Przeworski quiere plantarse para recordarnos que así como no fue extraño esta generación de ilusión, tampoco sería extraña la posterior generación de desencanto, cuando muchas de esas ilusiones, por distintas razones, no se habrían satisfecho. Entonces Przeworski nos quiere plantear desde el prefacio una idea muy interesante, una idea, uno podría decir, un poquito anticlimática, pero que si la pensamos dos veces es muy interesante. Habría que defender a la democracia a pesar de su desencanto. Habría que entender que el desencanto democrático era inevitable. Habría que conocer, estudiar y comprender a la democracia desde sus propios límites, desde sus propias contradicciones, desde sus propias tensiones, para solamente, una vez que la apreciáramos de forma minimalista, digamos así, que la apreciáramos en cueros, poder entender por qué aún así en cueros la democracia seguía siendo mejor que el autoritarismo, que el totalitarismo. Entonces, esta es una defensa ya no sobrecargada de muchas ilusiones encantadoras, sino al contrario, una defensa luego del desencanto, una defensa luego de las ilusiones defraudadas, para entender cómo, apreciada en sus huesos, apreciada en su condición más reducida, no obstante, la democracia sigue siendo una mejor forma de gobierno que el autoritarismo, las dictaduras, los gobiernos militares. Entonces, esto es lo que va a hacer Przeworski. Va a ser una defensa desencantada de la democracia. Por eso es que en la introducción de entrada, en lugar de presentarnos los sueños de la democracia, nos va a presentar sus dilemas, sus problemas, sus límites, para tratar de explicarnos primero por qué estos límites son insuperables. No hay manera de imaginarse un régimen democrático que no tenga estos límites, estos problemas, estos desafíos. Y número dos, cómo
No obstante que esos límites y desafíos son insuperables, con ellos, a pesar de ellos, la democracia sería comparativamente superior a las formas no democráticas de gobierno. Ese es el argumento de Jaworski. No estoy diciendo ahora que tenga la razón en todo. Estoy presentando el argumento y ya después ustedes discutirán al leerlo si les convence o no. La democracia, ofrece esta definición Jaworski en el prefacio, es un sistema de derechos positivos, pero no genera automáticamente las condiciones necesarias para ejercerlos. Repito, y escuchen esta frase porque esta frase es clave para entender la perspectiva de Jaworski. La democracia es un sistema de derechos positivos, pero no genera automáticamente las condiciones necesarias para ejercerlos. Aquí hay dos partes, dos ideas de la definición muy importantes. La democracia se identifica como un sistema de derechos. Derechos positivos, derechos civiles, derechos a la participación política, derechos a la disidencia, derechos a la expresión, derechos a la asociación, derecho a una competencia competitiva, derecho a multiplicidad de fuentes de información, etcétera, etcétera. Ok. Pero esos derechos que constituyen el kit de la democracia es un régimen político que norma, que regla, que establece esos derechos, que decreta la existencia de esos derechos. Los ciudadanos deben de tener derecho a una competencia entre distintas opciones partidistas, con distintas fuentes de información y tienen el derecho a participar libremente en este sistema de derechos. Ok, eso se decreta, la democracia lo trae bajo el brazo, se crean constituciones políticas democráticas, se crean leyes federales de partidos políticos democráticas. Eso, digamos, primera parte de la definición. Segunda parte, pero esa creación de los derechos, esa institucionalización de derechos, esas instituciones democráticas que van a vivir con esas reglas, por sí mismas, no generan las condiciones necesarias para ejercer esos derechos. Aquí es bien importante establecer la diferencia entre instituciones democráticas, reglas, sistemas de derechos y condiciones históricas para que esos derechos que la democracia trae puedan ser ejercidos de manera profunda, de manera concreta, de manera universal, de manera masiva. La democracia te da el derecho a votar, pero no te da las condiciones históricas para que alguien para votar, por ejemplo, uno, tenga el trabajo resuelto, tenga un ingreso digno, tenga una familia que vive con toda decencia y con toda tranquilidad, tenga luego de un trabajo digno el tiempo para informarse políticamente, el dinero para comprar libros, el interés y el espacio en su vida para poder leer al respecto de las elecciones. Esas condiciones, si se fijan, están dadas por otras cosas, no están dadas porque ya surgió una ley de la democracia o una ley de partidos políticos. Las leyes, las instituciones de la democracia ofrecen derechos y generalmente ofrecerán una carta idealizada de los mejores derechos posibles. Ahora, para ejercer esos derechos, se necesitan condiciones empíricas, condiciones históricas, es decir, que están resueltas por la historia de las sociedades. A veces pasa, sin embargo, que hay sociedades que en efecto tienen resueltas esas condiciones. Si pensamos en una sociedad como la danesa, como la noruega, bueno, las condiciones sociales, socioeconómicas de su población son muy diferentes. Por ejemplo, si pensamos en una sociedad como la mexicana, donde alguna parte de su población dispone de las condiciones históricas resueltas para ejercer esos derechos. Pero lamentablemente, la mayoría de la población en un país como México no dispone de esas condiciones. Así que la democracia funcionará distinto como sistema de derechos en sociedades donde ciertas condiciones históricas estén resueltas y en sociedades donde ciertas condiciones históricas no estén resueltas. El dilema de la democracia, la tensión de la democracia es que ofrece el mejor sistema de derechos posible,
pero ese sistema de derechos por sí mismo no genera las condiciones socioeconómicas para que esos derechos puedan ejercerse políticamente de la manera más rica, enérgica, igualitaria. Ese es el tema. Y ese segundo tema, el de las condiciones históricas, es el tema que vamos a discutir acá con O'Donnell, quien nos va a subrayar una condición histórica fundamental. ¿Qué tanto esa democracia está establecida en un lugar donde el Estado ha sido construido de manera efectiva? Por ejemplo, Alemania. O donde el Estado tiene muchas zonas grises, así le llamaba O'Donnell, zonas a veces también llamaba marrones, espacios donde pues no es lo mismo el Estado, por ejemplo, la situación estatal de la Ciudad de México que el Estado en Tamaulipas. Entonces tenemos como muchas desigualdades estructurales en la estatalidad. O peor aún, lugares donde el Estado simple y sencillamente todavía no aparece. Muchas mal llamadas repúblicas africanas, por ejemplo, no tienen ni siquiera los inicios de ciertas condiciones mínimas de estatalidad. Entonces, repito, para cerrar ya con el prefacio, mantengan distinguiendo, mantengan la distinción entre sistemas de derechos y condiciones históricas para ejercerlos. Y número dos, al hacer esta distinción, piensen en la tensión que puede haber en función de cómo históricamente, es decir, en cada sociedad, se dé esta relación. ¿Qué sistemas de derechos tienes y qué condiciones históricas tienes para ejercerlos? Las condiciones históricas son las óptimas para ejercer el sistema de derechos. Son condiciones desiguales donde tal vez alguna población, pero no toda, puede ejercer esos derechos. O son condiciones que en lugar de ser un apoyo al sistema de derechos democráticos, son un obstáculo porque no brindan ningún respaldo, sino todo lo contrario. Este es un tema muy interesante que Przeworski nos ilumina, que aquí va a salir un poco en su discusión y que terminaremos de abordar cuando veamos O'Donnell. Introducción. Ahora sí entro al tema de introducción que ustedes leyeron. Przeworski plantea, hay tres ideales fundacionales de la democracia: el autogobierno, la libertad y la igualdad. El objetivo de mi texto, dice Przeworski, es analizar esos ideales fundacionales y al analizarlos, que analizarlos es pensarlos con detalle, en profundidad, evidentemente desmitificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos valores son hermosos, son sublimes, pero cuando uno piensa cómo se pueden concretar, si se pueden concretar en su versión precisamente más sublime, y si acaso pueden relacionarse entre sí, el resultado es una clara desmitificación. Uno, los valores son tan hermosos que ninguna regla, ninguna institución va a poder concretarlos al 100%. Y número dos, son tan hermosos y poderosos que entre sí chocan. Entre sí no tienen una reconciliación feliz. Entre sí pueden conjuntarse, pero siempre y cuando no se pretendan vivir de manera absoluta. Ese es un tema clarísimo de la relación entre libertad e igualdad. ¿Por qué la libertad y la igualdad no se pueden vivir de manera absoluta? Quien quiere revisar eso, por favor, lea el textito que les mostré en una clase anterior, Liberalismo y Democracia, de Norberto Bobbio. Es un librito de 45, 50 paginitas que pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Bien, entonces, primer objetivo, analizar y desmitificar los ideales fundacionales, darnos cuenta que no podemos pensar que la democracia es la realización sublime, total y absoluta de esos valores, porque no hay forma institucional que los logre condensar, que los logre canalizar. Entonces, si yo quiero definir a la democracia y tengo como parámetro democracia será solo cuando todo mundo sea libre de forma absoluta y todo mundo sea igual de forma absoluta y todo se pueda decidir entre todos de manera absoluta, simple y sencillamente esa democracia no existe. Dos, segundo objetivo. A partir de este problema de cómo sus propios valores fundacionales son contradictorios, la democracia enfrenta cuatro desafíos. Przeworski le llama desafíos, a veces les va a llamar también límites, a veces incluso les va a llamar
incapacidades estructurales. No importa la jerga terminológica, lo que quiero que tengan es la idea de, entonces la democracia no lo puede todo. Entonces no es tan fácil como yo me imaginaba. Yo pensaba que la democracia era una meta. Cuando llegábamos ahí, todo cambiaba, todo era mejor, todo se embellecía porque la democracia es un paraíso. Estamos viendo precisamente lo contrario. Cómo la democracia es un enorme problema, pero cómo a pesar de ser un problema gordo, es la mejor forma de gobierno que hasta ahora se ha inventado. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor forma de gobierno para siempre, de lo siempre, de lo siempre. Solo estoy diciendo, de lo que hasta ahora conocemos, monarquías, oligarquías, aristocracias, dictaduras, gobiernos militares, etcétera, etcétera, digámoslo así incluso, la democracia parece ser la menos mala. Ahí está la defensa minimalista, la defensa desencantada, no es una defensa llena de ilusiones, es una defensa que parte de reconocer todos los fallos, problemas, tensiones, límites. Jaworski dice incapacidades estructurales. Díganme si no es una defensa acaso desencantada. Voy a defender algo poniendo de frente sus incapacidades estructurales. Bueno, en la página 33 ustedes leyeron estos 4 desafíos. La incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico, de hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva, de asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone que deben hacer y no hagan lo que no se les ha mandado hacer, y de equilibrar orden con no interferencia. Voy a pues no explicarlo, simplemente tratar de ahondar un poquito en estos 4 desafíos de manera simple, algo superficial, porque para eso tendremos otra clase en la que podremos ahondar en ello. Incapacidad estructural. La democracia no te ofrece, porque no se lo ha planteado, no es algo que tenga que ver con la democracia, la igualdad socioeconómica. Te ofrece algo muy importante que se llama igualdad política y que implicaría que a partir de la desigualdad socioeconómica, no obstante que seamos desiguales socioeconómicamente, deberíamos ser tratados como iguales ante el Estado. En eso consiste la igualdad política. La igualdad política no es desaparecer las desigualdades socioeconómicas, es reconocer las desigualdades socioeconómicas y, sin embargo, que el Estado sea ciego ante ellas, que el Estado trate por igual a un rico o a un pobre, a un campesino, a un obrero, a un intelectual, a un profesor, que ante el Estado todos tengamos los mismos derechos políticos, no obstante que somos desiguales en nuestra cultura, en nuestros gustos, en nuestro ADN, en la clase social que ocupamos. ¿Por qué la democracia no tiene la incapacidad estructural de no poder borrar las desigualdades socioeconómicas? Por una razón muy simple, la democracia nace dentro del capitalismo. No perder de vista esto. La democracia es una forma de gobierno, el capitalismo es un modo de producción y acumulación de la riqueza. Las democracias, las mejores democracias han funcionado dentro del marco capitalista. El capitalismo es un modelo económico generador por sí mismo de desigualdades. La democracia lo que puede hacer en su mejor momento es tratar de matizar algunas de estas desigualdades, es decir, afectar al capitalismo mediante mecanismos de redistribución de la riqueza, pero jamás se ha planteado, ni es su objetivo, ni tiene la capacidad de desaparecer las clases sociales. Ojo, si hablamos de democracia liberal, volvemos a un punto que vimos el audio anterior. No estamos hablando acá de democracia iliberal o de democracia socialista, si esto existe, o de democracia comunista, donde se practicó eso, donde se intentaron desaparecer las clases sociales en el viejo bloque comunista. Algo de eso se consiguió, pero a costa siempre de la no democracia. Entonces, en esto consiste el límite estructural, la incapacidad estructural. La democracia, sabiendo que no puede desaparecer la desigualdad socioeconómica, lo que intenta, y siempre y cuando sea una democracia que se dé en el marco de las condiciones históricas que así lo permita, lo que intenta la democracia es validar
la igualdad política. La igualdad política es una abstracción valiosísima. Dos personas van a un juzgado, una es hombre, otra es mujer, uno es rica, otro es pobre, una es blanca, otra es negra, uno es criollo, el otro es indígena, uno es heterosexual, el otro es homosexual. Bueno, la democracia es todas esas diferencias reales, concretas, físicas, étnicas, sexuales, visibles, no van a contar ante el Estado. Ante el Estado, las dos personas deben tener el mismo derecho de acceso a los tribunales, las dos personas deben contar solo con una boleta electoral, las dos personas deben tener el derecho a un juicio justo, las dos personas deben ser tratados como ciudadanos en un plano horizontal. No debe ser ciudadano de primera, segunda, tercera o cuarta. Y cuando pasa eso es porque la democracia no está funcionando bien. ¿De acuerdo? Todo eso es clave, importante. Sería un logro de la civilización conseguir que la gente pueda ser tratada de manera política igual, aunque seamos totalmente diferentes. Y no es, sin embargo, igualdad socioeconómica, porque ese es un límite estructural de la democracia. Segunda incapacidad estructural, hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva. Rápido. La democracia tiene como una de sus reglas la mayoría, y aquí hay que pensar con calma, mayoría. Todo el mundo estaríamos de acuerdo en la mayoría, porque es como la primera elección democrática que tenemos todos. Votemos, ganó la mayoría y celebramos si estamos en la mayoría. Ahora, cuando lo pensamos bien, mayoría quiere decir imposibilidad de unanimidad. Hemos terminado por votar algo porque era imposible que todos estemos de acuerdo en ese algo. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, eso se llama consenso unánime, y el consenso unánime implica la no necesidad de hacer votación. Entonces, la votación que produce una mayoría implica, repito, el reconocimiento de la imposibilidad de la unanimidad. La unanimidad sería algo así como el método ideal. Toda una comunidad está de acuerdo en algo. Genial, estupendo. El problema es que en una sociedad moderna eso es imposible. Por eso tenemos como segundo mejor método, no el ideal, el concreto, el real, la mayoría. Fíjense cómo estamos desmitificando la mayoría. Uno, la mayoría es la segunda mejor opción. La primera sería la unanimidad. No podemos tener unanimidad. Ok, mayoría. Segunda desmitificación. Mayoría implica minorías. Es decir, minorías que van a perder una discusión, que van a ser gobernados por una opción que ellos no eligieron y que se verán obligados, si son demócratas, a seguir, acatar y obedecer un gobierno por el cual no votaron. Un demócrata no puede decir, yo desconozco el gobierno del PG porque yo voté por Ricardo Anaya. Si es un verdadero demócrata, tendrá que aceptar, mi candidato ha perdido, y esto no hace ilegítimo al candidato de la mayoría, aunque no sea mi mayoría. Entonces, esta segunda desmitificación es importante. Mayoría implica minoría. Y todas estas desmitificaciones nos llevan al punto que nos está planteando Przeworski. Es importante entender que la democracia es un método de agregación de las preferencias. Nos hacemos demócratas porque estamos de acuerdo con un método que permite que las mayorías gobiernen, porque nos parece legítimo que sean las mayorías, la estadística superior, las que marque provisionalmente el rumbo. Porque en 6 años o en 4 años más volverá a haber elecciones y las minorías se pueden convertir en mayorías y las mayorías en minorías. ¿De acuerdo? Entonces, es un método de agregación de preferencias que tiene como resultado y como atractivo que por ese método las preferencias mayoritarias son las que gobiernan. Pero en el mismo momento que aceptamos la regla de la mayoría como método de agregación de preferencias, debemos estar conscientes que estamos aceptando que el voto mío, mi voto, un voto dentro de 120 y tantos millones de mexicanos que forman el padrón electoral, literalmente no vale nada. No significa nada, porque la posibilidad de que sea mi voto el que decida quién va a ganar o va a perder, pues es sencillamente inexistente.
Porque, insisto, estoy validando un método de agregación, estoy a favor de que sea ese método. No estoy pidiendo, ni la democracia me va a ofrecer, que mi voto sea claramente el decisivo, claramente el importante. El voto individual de cada persona en la democracia no tiene efectividad causal. No depende del voto de cada persona el resultado. Y mucha gente, dice Przeworski, por incomprensión a esto, a veces reclama a la democracia. Es que ¿para qué voy a votar si al final nunca pasa nada? Siempre ganan los mismos, mi voto no vale un cacahuate. Bueno, pues ese reclamo es un reclamo totalmente absurdo. Porque precisamente al apoyar a la democracia estábamos apoyando que el voto de una persona como tal, uno, no valga un cacahuate, sino que lo que valga sea un método donde la agregación de millones de votos tenga el sentido de formar una mayoría. Precisamente por esta estadística suprema, enorme de votantes, ahorita mencioné casi 125, 128 millones de votantes en el padrón electoral de México. Ahora en las elecciones de Estados Unidos me parecía eran 180 millones, no recuerdo la cantidad, era una bestialidad de número. Ya hemos visto acá que una condición estructural de la democracia, y en este caso una incapacidad estructural de la democracia, es que en función de ese número de millones de personas votantes, la democracia moderna no es democracia directa. No puede ser democracia directa. Esto no quiere decir que sí podamos tener algunos procedimientos de democracia directa que cada tanto se aplican para tratar de reforzar a la democracia indirecta o a la democracia representativa. Pero no perder de vista que el corazón, la definición de la democracia moderna es la democracia indirecta o representativa. Esto implica entender que entonces la figura del representante es inevitable, es una condición estructural, es una incapacidad estructural. Lo ideal, la mejor forma de gobierno sería no tener representación, poder ejercer de manera directa el autogobierno. Esa es la forma ideal. Pero, nos dice Przeworski, si bajamos a tierra, la segunda mejor forma, la forma operacionalizable, concreta, posible, viable, es la democracia representativa. Si aceptamos eso, ahí hay una desmitificación, ¿no? Pasamos del mito ideal del autogobierno, todos reunidos entre todos, agarrados de la mano y llorando por nuestra invocación a la comunidad y nuestra entrega a la comunidad. A número 2, necesitamos políticos profesionales. Necesitamos un gremio de políticos profesionales que cumplan con la función de ser la representación y la mediación institucional. Segundo, si ya aceptamos eso, también tenemos que aceptar que no se ha inventado hasta ahora, y probablemente no se invente, una forma, una fórmula, una manera de conseguir que los representantes hagan sola y estrictamente lo que se les ha mandatado hacer. Es decir, que no haya fugas, que no haya un costo que tenemos que pagar por tener representantes. Es inevitable que lo haya. Uno, porque el representante se considera que es un representante de la nación. La nación es un concepto tan abstracto que es imposible que alguien diga yo represento 100% a la nación. Es imposible, es una abstracción. Número 2, si lo queremos bajar a tierra, el representante representa un distrito, muy bien, pero en ese distrito no hay unanimidad. 40% quiere una cosa, 27% quiere otra, 17% quiere otra, 8% quiere otra. ¿A quién va a representar el representante? A todos es imposible, sobre todo cuando a veces son demandas totalmente esquizofrénicas. Luego, el representante representa a su partido. Necesitamos que represente a su partido, porque eso le da cierta claridad a su representación, cierto horizonte. No es lo mismo que representa a la izquierda, a la derecha, al centro, al fascismo, al nazismo. Al estar en un partido, eso me permite medianamente tener una idea sobre qué es lo que está representando, cómo lo quiere representar, cuáles son sus ruta programática.
Y último, no perder de vista, el representante se representa a sí mismo, es un miembro de la clase profesional, es un miembro que muere por el hueso, que tiene intereses personales en hacer una carrera política longeva. Si pensamos que los representantes son algo así como héroes patrios, que no les interesa lo suyo, que son altruistas, que se van a sacrificar por la patria, es una idea absurda, propia de un mito, que pensaría que los políticos son gente, insisto, que encarna a la patria, a la nación y no tiene intereses personales. Tiene que tener intereses personales. Cuando viene un representante y te dice, yo me entrego a la nación, ese representante da miedo. Habría que meterlo a un sanatorio mental, porque los representantes tienen que ser también previsibles, y la previsibilidad es gente que muere por el hueso y que está dispuesta hasta hacer una buena chamba, hasta ser un buen representante para continuar con el hueso, porque saliva por el hueso. Así que ese es un tercer límite o una tercera incapacidad estructural. No se ha logrado encontrar hasta ahora una fórmula, un algoritmo que evite las pérdidas, los costos o las fugas de la representación. El sistema de representación por sí mismo implica estos problemas. Cuarto y último límite o incapacidad estructural: equilibrar orden con no interferencia. ¿Qué quiere decir esto? Uno, aquí no interferencia implica, esto es parte de la tradición del liberalismo, y recuerden que estamos hablando de democracia liberal. No interferencia implica una noción de libertad definida en términos negativos, así se llama la libertad liberal. Libertad negativa o libertad de los modernos es entender la libertad como la capacidad de los individuos de impedir las interferencias con sus propias elecciones. Libertad como no impedimento, que tú puedas hacer lo que desees sin sufrir interferencias, o bien que te impiden hacer lo que desees o que te obliguen a hacer lo que no desees. Eso es no interferencia, libertad individual, entendida como libertad negativa, como incluso, por ejemplo, la libertad de no participar en la política. A mí no me interesa votar, a mí no me interesa informarme, yo soy apático en la política. Y la no interferencia quiere decir que ningún estado, ningún gobierno, ninguna delegación me obligue a un interés por la política que no tengo. Eso es básicamente, para decirlo muy fácil, la libertad como la entendemos cotidianamente. Soy libre porque nadie me obliga a hacer lo que no quiero, porque nadie interfiere con lo que yo sí quiero. Ok. El gran dilema, la incapacidad, el gran desafío es cómo conseguir una reconciliación que siempre va a ser difícil, siempre va a ser trágica. Cómo conseguir evitar una tensión que es imposible de evitar. La tensión entre la libertad vivida así, yo puedo hacer lo que yo quiera, implicaría necesariamente la inexistencia de un orden entendido como un sistema donde hay mínimos de reglas, mínimos de convenios, mínimos de pactos que, nos guste o no, interfieren a veces más, a veces menos con el deseo de hacer lo que me pegue la regalada gana. Si viviéramos como nos pega nuestra regalada gana, no podría haber sociedad. La sociedad supone un orden, y un orden, como su nombre lo dice, implica un cierto conjunto de coordenadas de convivencia. Esto es un equilibrio, es una tensión muy difícil entre cómo lograr cierta reconciliación conflictiva, difícil, siempre provisional, siempre que se puede rehacer, entre el mínimo que debe haber en tanto orden social y unos individuos que intentan que ese mínimo de orden no interfiera demasiado con ellos como personas individuales. ¿Sí? Es una tensión, es la tensión de toda la vida, es la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Qué tanto la sociedad puede imponer normas y conductas al individuo? ¿O qué tanto el individuo puede pasar de largo del orden y de la sociedad y decir yo hago solo lo que mi regalada gana me dicte? Esa es una tensión, es la tensión del orden moderno.
es la tensión de la propia modernidad, la tensión entre el individuo y la sociedad, entre el deseo de no interferencia del individuo para vivir la vida como él quiere vivirla y la necesidad que tenemos al vivir en una sociedad de que podamos observar, es decir, seguir, acatar ciertos mínimos de conducta social. Es una tensión porque mientras el individuo que quisiera vivir sin ningún tipo de regla, pongamos el exceso, vayamos a una dualidad, apostaría a lo que podríamos decir el anarquismo, a mí nadie me manda, solo me mando con mis normas de conciencia. Del otro lado, un orden muy, muy fuerte, muy imperioso, podría degenerar en un autoritarismo que no reconoce ninguna libertad individual. Entre estos dos polos, entre el autoritarismo más atroz y el anarquismo más desconsiderado de la sociedad, se encuentra la tensión. La tensión, la democracia no puede desaparecer la tensión. La democracia no quiere decir, porque vivo en libertad, entonces no hay orden. Ni tampoco quiere decir, porque necesitamos un orden, entonces restringimos libertades. La incapacidad estructural consiste en la tensión de la que salen chispas y que la democracia no puede superar. Al contrario, la democracia, como ningún otro régimen, escenifica esa tensión, libera esa tensión, pone en escena el conflicto, las distintas formas de pensar cómo se debe dar la relación entre el orden y el individuo. ¿Debemos bajar los impuestos? ¿Desregular el orden de los impuestos para mayores libertades individuales? ¿O al contrario, como queremos mejorar el agua pública, debemos de cobrar más impuestos, interferir más en el salario individual de las personas para conseguir un bien colectivo y superior que se llama agua pública? La democracia no puede desaparecer ese problema, sino que más bien lo viabiliza. Bien, vamos a dejar aquí la exposición de estas 4 incapacidades estructurales de la democracia. Si se fijan, es riquísimo el texto. No hemos pasado, quiero que tengan claro, no hemos pasado de la página 33. Es decir, no hemos pasado de la primera página del texto de Przeworski. En clases avanzaremos a las siguientes, pero creo que esta introducción nos ayudará para meternos en este espíritu de discusión. Hasta aquí por ahora.